¿Qué tal? Bueno, llegó esta época del año, final de año, donde normalmente suelo hacer este vídeo y este año no va a ser la excepción. El análisis de las mejores opciones en consolas de videojuegos en base a lo que tienen para ofrecer al mercado desde un punto de vista más tercermundista y latinoamericano, pero sin dejar de tener la visión de un gamer que ama los videojuegos y sobre todo le gusta jugar videojuegos en consolas de videojuegos. Entonces acabar el ranking de las mejores consolas mirando al 2025. Vamos a comenzar con las menciones honrosas habituales en este tipo de video. Son tres plataformas que es muy difícil de catalogarlas como consolas, pero son excelentes para el gaming. Primero, los móviles y smart device en general. En realidad son cuatro. Que te presentan una gama de juegos muy amplia. Además tenés la opción de emuladores y los llevas contigo a todos lados, y dependiendo de la calidad de tu smartphone es la cantidad de juegos que tenés acceso, pero aún los más económicos y los más simples tienen acceso a muchísimos juegos de manera oficial y no oficial. Entonces son un equipo que no hay como no recomendarlo para jugar videojuegos, pero como son tan diferentes las características, tan diferentes los fabricantes, no es un sistema cerrado como una consola de videojuegos, bueno, a excepción del iPhone, donde sí es un sistema cerrado, pero no es un dispositivo creado para jugar videojuegos específicamente. Es un dispositivo que hace muchas funciones, entre ellas, con mejor o menor calidad, jugar videojuegos. Entonces no se los puede catalogar, lo que no quiere decir que no puedas pasar estupendos momentos de juego en tu dispositivo inteligente. Después, otra mención honrosa es el cloud gaming, que todavía sigue muy dependiente de la región del mundo donde estés, del servicio que contrates, pero cada vez es una idea más viable, donde vos no pagás por el hardware y solamente pagás por los juegos. Es algo realmente muy lindo, pero que es muy difícil de implementar. Entonces aquellos que tengan acceso a un buen server de cloud gaming, como en su momento los que vivían en España y jugaban el de Google, tenía un excelente servicio que corría 4K sin latencia, la puta en algunos países. PlayStation Now llegó a ser en su momento bastante bueno en algunos países también, pero no en todos lados. Entonces la experiencia iba a cambiar de lado a lado dependiendo de dónde estés. Entonces es una mención honrosa que no puede entrar en la lista porque también no es un hardware dedicado, no es programar el juego para una característica específica, sino es algo que se adapta a condiciones muy externas a los desarrolladores, muy externas al usuario. Entonces no lo podemos catalogar como una consola para poder rankearlo de la misma forma. Entonces ya puse el mobile gaming, el cloud. Después los PC consolas tipo Steam Deck, que también un poco como los celulares en general, son dispositivos que son muy abiertos, no son un dispositivo cerrado con los juegos hechos para la propia plataforma, aunque algunos estén optimizados para alguna, pero no de repente para todas. Entonces también es muy difícil rankearlos. De repente también hay varios modelos con diferentes performance dentro de cada línea. Entonces también la forma de jugarlo no es exactamente igual que una consola. Son altamente recomendables. A mí me encantaría tener un Steam Deck o algún similar. El Steam Deck parece el más rentable en el hecho de que muchos juegos se optimizan para el Steam Deck y de repente no para un Rogue Ally, aunque de repente sea más poderoso, ¿no? Pero no tienen juegos en sí hechos específicamente para esa plataforma, no tienen exclusivos de esa plataforma, por así decir, porque son todos su catálogo de lo que puedan hacer andar de PC. Entonces es muy difícil rankearlos con las otras consolas. El Steam Deck casi lo hace,
pero vamos a dejarlo para una generación más futura donde las cosas estén más establecidas y se hayan definido mejor las formas de juego en este tipo de plataformas. Son excelentes opciones, recomendadísimas, pero es muy difícil rankearlos de una forma justa con productos que son cerrados y concisos. Y por último, obviamente, si ya vieron los otros, la otra mención honrosa es la mejor forma de jugar, sin sobra de dudas, pero también es muy dispar la experiencia entre el presupuesto, las piezas que compres, cómo lo montes, la PC. Si vos tenés plata para montar una super PC que te corra todo, tenés el mayor catálogo de todas las plataformas, oficialmente y extraoficialmente tenés muchísimo también. Entonces no hay cómo quitarle que quedaría primero, pero tenés que tener plata para gastar. Bueno, hecho esas menciones honrosas, vamos con el top 5 de las consolas que están circulando en el mercado y que vale la pena adquirir. En el número 5 vamos a poner a la PlayStation 5. Es la consola actual de Sony, no, si bien que la consola actual de Sony es la PlayStation 5 Pro, al fin y al cabo es el modelo que acabó de lanzar, pero tiene todavía los defectos del gaming, mundo de los videojuegos actual. Generaciones que demoran en arrancar, y esta generación está demorando mucho en arrancar. Todos sus juegos son cross-gen, o sea, tipo, si vos tenés todavía una PlayStation 4, los motivos para gastar 500 o 700 dólares en una PlayStation 5 son muy, muy limitados. Tiene a su favor que te corre todos los juegos de la PlayStation 4, o sea, si vos no tenés ninguna de las dos, podés optar por una PlayStation 5, que vas a poder correr todos los juegos de la PlayStation 4. Tenés acceso al PlayStation Plus con varios niveles, donde tenés acceso a un catálogo que te van prestando ahí en el servicio, parecido al streaming. Pero no es streaming porque vos lo descargas en tu consola, no como la PlayStation Now, que sí vos streameabas el juego. Bastante amplio, que es muy muy interesante, sobre todo para aquellos jugadores que juegan muchos juegos. Tenés acceso por poca plata a un catálogo muy grande de juegos, que no tanto para el casual que juega uno o dos juegos nomás y gastar eso mensualmente, si no va a estar jugando online. Si va a estar jugando online, tipo un jugador de FIFA online, de repente le compensa, en vez de pagar el básico solo para tener acceso al online, pagar un extra y tener todavía algunos juegos que le sería mucho más caro, además de estar comprando juegos. O sea, te da una buena opción. Es una evolución muy grande a lo que era 2 o 3 años atrás cuando comenzó la PlayStation 5. Así que va en el 5º lugar, pero realmente es una opción que ni siquiera es recomendable. En 4º lugar, vamos a una consola que va rumbo a la extinción. Ya no se fabrica, pero está en esa época donde conseguís todo barato. Es esa época donde vos te puedes hacer de muchos juegos por muy poca plata. La Xbox One. Pero este consejo, este ranking se basa con la Xbox One que le lea discos físicos. Tipo, ahí está, vos vas a conseguir usados, juegos muy baratos. Vas a tener ofertas digitales, pero esas ofertas digitales van a estar para siempre y no son tan buenas como los negocios pueden encontrar con el mercado de usados que hay. Y la consola está en un precio muy muy estable en el mercado de usados. Además, si compras la Xbox One S, vas a tener reproducción de video a 4K, igual con la Xbox One X. Pero esa ya es carita la consola. Si fuese a hacer solo ese ranking, no entraría en el ranking. Sí, con la Xbox One X, porque la consola está cara. Para tener pocas ventajas. O sea, sí, vas a tener muchos juegos de la Xbox 360 y de la Xbox One a 4K. Eso sí, si tenés una tele de 4K. Pero la consola es cara. Suma en el concepto, ya que va todo junto. Pero esto está más pensado en la Xbox One original o la Xbox One S con lector de discos, la cual vas a poder hacerte de muchos juegos a muy poca plata, como la Xbox One
no es tan popular en América Latina, que es donde nosotros vivimos, está tan bajo en el ranking, en cuarto lugar, por el hecho de la falta de popularidad, haga que muchos mercados de repente no tengas acceso a esa ventaja de los juegos baratos, porque todo el mundo optó por la PlayStation 4. Entonces, en algunos lados va a ser difícil. En tercer lugar, seguimos con Microsoft, en este caso la Xbox Series. La Xbox Series es la versión mejorada de la PlayStation 5. Tiene todas las virtudes que nosotros destacamos recién en el ranking de la PlayStation 5, pero su sistema de suscripción, el Game Pass, es muy superior al de la PlayStation Network, sobre todo en las versiones más altas, que se aplican todas las virtudes de tenerlo para aquellos jugadores que les gustan jugar muchos juegos, o para aquellas personas que de repente juegan un solo juego que es online y tienen que estar pagando online, les compensa pagar el Ultimate y llevarse el Cloud Gaming, llevarse juegos del día 1 y un montón de juegos en su catálogo, aparte de lo que vos vas a estar disfrutando de jugar online, tu FIFA, tu Fortnite, lo que sea. Para aquel que juega uno que otro juego single player, que no tiene tanto tiempo para jugar porque tiene otras obligaciones en la vida, ya no es tan interesante el sistema de suscripción. Entonces ahí es el catálogo, que es bueno, además es retrocompatible con la Xbox One, físico y digital, y retrocompatible con muchos juegos de la Xbox 360 y la Xbox original. Entonces, vale, si querés gastar poco, la versión digital es muy económica. La Xbox One, la Xbox Series S no te hace 4K, pero te da una opción muy accesible para entrar en la generación. Así que tipo su gama, su diversidad comparada a su competidor directo la deja muy por encima de la PlayStation 5 y se merece este tercer lugar. En segundo vamos a poner a la Nintendo Switch, una consola que está en su despedida, ya que el año que viene es muy probable que salga la sucesora y con eso se inaugure la nueva generación de consolas. O sea, ya estamos comenzando el final de la generación actual, que es la Switch, PlayStation 5, Xbox Series, y el año que viene comenzaría teóricamente una nueva generación. Entonces eso es lo que pone a la Switch en un lugar un poco menos favorable que otros años, ¿no? Porque su catálogo sigue siendo el mejor catálogo del mercado. Sus precios todavía no están en el precio de consola descontinuada, o sea, tipo, no vas a encontrar tan buenas ofertas como de Xbox One, como citábamos recién. Pero en su tienda digital tenés muchos juegos a muy buen precio, tenés un catálogo muy grande, es la única consola híbrida del mercado. Y tenés la opción solo portátil, que es extremadamente barata. Su sistema de juego online es muy barato y te dan muchos juegos. Tipo, ahí ya por el precio te haces un plan familiar, dividís entre 8 personas y vas a pagar $3 por el básico, $10 en total por mes por el avanzado, que te dan muchos juegos. Y además, si jugás online lo vas a acabar usando. Y acceso a un catálogo espectacular. Entonces ese catálogo y la base de precios de sus juegos normales, sin la necesidad de las ofertas de fin de generación y esas cosas, más el precio de la consola, le aseguran este segundo lugar a la Nintendo Switch. Y en primero, yo creo que ya todos adivinaron cuál es la PlayStation 4. La PlayStation 4 está en el mejor momento para ser adquirida por un jugador. Los juegos del mercado secundario están muy accesibles, sobre todo en la TAM, donde se consume la marca como cigarrillo. Vas a encontrar mucha oferta de juegos usados a muy buen precio. Y la consola está en un precio bastante bueno de segunda mano. Entonces, tipo, mucha gente está queriendo mirar a la PlayStation 5. Es el momento ideal para hacerte de una PlayStation 4, ya sea la PlayStation 4 original, la PlayStation 4 Slim o la PlayStation 4 Pro. La Pro es menos recomendable, pero bueno, cualquier uno de los tres modelos vas a poder encontrarlo, a tener un buen negocio con eso, y vas a tener juegos muy baratos, sobre todo aquellos que quieran coleccionar juegos físicos. Ahí me van a decir, uy, pero los juegos físicos de la Play 4 y de la Xbox One no tienen manualcito, viene una caja. Sí, yo sé todo eso. Pero anda a coleccionar juegos de Game Boy, de Sega Mega Drive, inclusive la PlayStation 1 en caja con manual en buenas condiciones, y va a ver cuánto vas a pagar.
Acá, inclusive, si vos agarrás un juego de PlayStation 5, solo el disco, no vas a pagar nada, vas a comprar una caja por ahí, le vas a imprimir vos la carátula y lo vas a tener en excelentes condiciones por poca plata. Entonces es el momento ideal para aquellos que quieren coleccionar juegos de PlayStation 4 o jugar juegos de PlayStation 4. Es el momento ideal para hacerse una PlayStation 4 y la coloca como la mejor opción de consolas para lo que fue este 2024 y probablemente lo que sea del 2025, excepto que no te interese el catálogo de la PlayStation o tengas ganas de jugar a otras cosas, obviamente, pero no le quita que está en el mejor momento para hacerse una consola de la generación anterior de Sony. Y bueno, estos son mis análisis de las mejores consolas del mercado para el 2025. Obviamente van a salir nuevas máquinas, van a seguir saliendo clones de la Steam Deck por ahí, va a haber siempre buenas opciones. Ninguna de las opciones listadas acá es realmente mala. El ranking es para las que te ofrecen ciertos beneficios y mirando el público más específico. Si vos querés solo las novedades, obviamente te conviene más una PlayStation 5 o una Xbox Series, o si tenés una PC. Ahora, si tu foco es el coleccionismo, Xbox One y PlayStation 4 están en ese momento donde no va a haber mejor precio para sus juegos y para sus consolas más adelante. La Wii U estuvo en eso, la 3DS estuvo en eso, y si vos te fijas ahora, todo está mucho más caro. Entonces, si te interesa, es el momento ideal, y la PlayStation 4, sobre todo para la TAM, es la mejor opción en ese aspecto y se lleva el premio a la mejor opción de consola este 2024 para el 2025. Hasta la próxima.